La muerte no es el final. Desde las leyendas más oscuras hasta los testimonios más escalofriantes de hoy, vamos a adentrarnos en un viaje para investigar las supuestas pruebas de que no estamos solos. Quédate y explora con nosotros lo que se oculta más allá. ¿Qué hay del otro lado de esa delgada línea que separa la vida y la muerte? Es una pregunta que nos ha perseguido desde siempre. Buscamos respuestas en la fe, en la ciencia, y a veces parece que las respuestas nos encuentran a nosotros. Hoy no estamos aquí para hablar de creencias, sino para analizar los ecos. Ecos del pasado que resuenan en crónicas sangrientas y rituales olvidados. Y ecos del presente, que parecen gritar a través de la tecnología en las historias de personas como tú y como yo que se han topado con lo inexplicable. Este es un viaje que conecta dos mundos, el de las leyendas que le dieron forma a nuestro miedo a la oscuridad y el de las vivencias de hoy, que nos hacen preguntarnos si alguna vez estuvimos realmente solos. Acompáñanos a analizar los casos que desafían la lógica, uniendo el pasado y el presente en nuestra búsqueda de respuestas. Nuestra primera parada nos lleva a los cerros de Coliguay, en Chile. Un lugar de aparente paz que hace poco más de una década fue el escenario de uno de los crímenes más extraños y atroces en la historia reciente del país. Aquí operaba la secta de Coliguay liderada por Ramón Castillo Gaete, un hombre que se hacía llamar Antares de la Luz. Antares, un ex músico que se sumergió en el uso de ayahuasca, convenció a sus seguidores de que era una especie de Dios reencarnado. Les prometió salvarlos del fin del mundo, que según él, llegaría el 21 de diciembre de 2012. El grupo, formado por profesionales y gente educada, se aisló del mundo entregándose por completo a la voluntad de su líder. La paranoia y el delirio místico llegaron a su punto más oscuro cuando una seguidora, Natalia Guerra, quedó embarazada de Antares. El líder sentenció que el bebé que iba a nacer era el anticristo, una entidad oscura que traería la destrucción. La orden fue tan clara como terrible. Para salvar al mundo, el bebé debía ser sacrificado. En noviembre de 2012, apenas 2 días después de nacer, el pequeño, al que llamaron Jesús, fue llevado a una hoguera preparada para un ritual. En un acto de fanatismo demencial, Antares de la Luz arrojó a su propio hijo al fuego mientras sus seguidores observaban. Testimonios posteriores de los miembros describen escenas dantescas. Uno de ellos afirmó ver llamas negras que tomaban la forma de un dragón. El fin del mundo, por supuesto, no llegó. Meses después, una denuncia anónima destapó el horror. Antares huyó a Perú, donde más tarde fue encontrado muerto por suicidio. Los demás miembros fueron procesados y sus testimonios revelaron un mundo de control mental, abuso y terror. Hoy, en los cerros de Coliguay, solo quedan ruinas y el peso de la historia. Muchos visitantes e investigadores de lo paranormal aseguran sentir una energía pesada. Pero es importante señalar que la ciencia no ha encontrado pruebas objetivas de estas sensaciones, que pueden atribuirse a la sugestión provocada por el conocimiento de los horrores que allí ocurrieron. El caso de Coliguay es más que una simple crónica criminal. Es un ejemplo extremo de cómo las creencias pueden retorcerse para justificar lo impensable, y plantea una pregunta inquietante. ¿Fue todo producto de la locura humana manipulada por un líder? ¿O se abrió una puerta a algo más? La respuesta no parece ser tan simple. Así que tenemos 2 historias muy diferentes. Por un lado, un crimen atroz,
documentado y público, impulsado por una creencia retorcida. Por otro, una experiencia privada, un relato familiar de un aparente encantamiento. En Coliguay, la oscuridad fue invocada activamente. En el caso de los Méndez, la oscuridad parecía haber estado allí, esperando en silencio. Pero ambos relatos comparten un núcleo común, la sensación de que algo inexplicable irrumpe en la vida de gente normal. ¿Alguna vez has sentido una presencia en tu casa o has vivido algo que no puedes explicar? Cuéntamelo en los comentarios. Ahora dejamos atrás la locura ritual para viajar al presente, a un escenario mucho más común, una casa en un barrio cualquiera. La siguiente es una historia personal, el testimonio de una familia que llamaremos los Méndez, cuyo sueño de un nuevo hogar se convirtió en una pesadilla. Todo empezó hace 2 años. Carlos, Ana y sus 2 hijos se mudaron a una casa de los años 70 que parecía perfecta. Al principio todo iba bien, pero pronto comenzaron los incidentes. Primero ruidos sutiles, pasos arriba cuando no había nadie, murmullos que parecían venir de las paredes. Hicieron lo que cualquiera de nosotros haría: buscar explicaciones lógicas, las tuberías, el viento, una casa vieja. Pero la actividad fue a más. Objetos como llaves o el control remoto desaparecían y reaparecían en lugares sin sentido. Una noche, mientras cenaban, un vaso se deslizó solo por la mesa y se estrelló contra el suelo. El miedo empezó a calar. Los niños se quejaban de que un hombre sombra los miraba desde una esquina de su cuarto por la noche. El punto de quiebre llegó un sábado. Ana estaba sola en casa cuando sintió un frío helado y un extraño olor a tierra mojada. Al levantar la vista, vio en el pasillo la figura de un hombre. No era una sombra, parecía sólido, con ropas antiguas y una mirada de profunda tristeza. El pánico la paralizó, y antes de que pudiera gritar, la figura simplemente se desvaneció. Aterrados, instalaron cámaras de seguridad. Durante semanas no pasó nada. Pero una noche, la cámara del pasillo grabó algo que, para ellos, desafiaba toda explicación. A las 3:15 de la madrugada, la puerta del sótano, siempre cerrada con llave, se abrió sola. Segundos después, el micrófono captó un susurro gutural. Una sola palabra: fuera. Esa fue la gota que colmó el vaso. La familia abandonó la casa. Relatos como este son muy comunes, y aunque la ciencia puede explicar muchos de estos fenómenos a través de factores ambientales, infrasónidos o la pareidolia acústica, nuestro cerebro encontrando palabras en ruidos aleatorios, para quienes lo viven, el terror es absolutamente real. Investigaciones posteriores de aficionados locales sugirieron que el dueño original se había quitado la vida en ese sótano en 1978. La casa, según dicen, sigue vacía. Ahora entramos en un terreno aún más extraño. Un fenómeno que va más allá de los fantasmas y que se conoce como tiempo perdido o tiempo perdido. Es una experiencia en la que una persona pierde minutos, horas o incluso días sin tener el más mínimo recuerdo de lo que pasó. Una de las historias más desconcertantes es la de Laura y Miguel, una pareja que en 2019 conducía por una carretera rural en el norte de España sobre las 10 de la noche. De repente, vieron unas luces extrañas en el cielo que se movían de forma errática. Intrigados, pararon el coche para ver mejor. Las luces descendieron sobre un campo cercano, en un silencio total. Miguel intentó grabar con su teléfono, pero se apagó de golpe, aunque tenía la batería llena.
Laura dice que sintió una calma extraña, casi antinatural. Lo último que recuerda es que las luces se hicieron más y más brillantes. Lo siguiente que supieron es que estaban en el coche, parpadeando, completamente desorientados. El motor estaba apagado. Miguel miró su reloj. Eran las 2:15 de la madrugada. Habían pasado más de 4 horas de las que no recordaban absolutamente nada. Presos del pánico, arrancaron y volvieron a casa. En los días siguientes, ambos tuvieron pesadillas con imágenes confusas, rostros extraños, habitaciones metálicas y la sensación de ser observados. Ahora bien, antes de saltar a conclusiones, la ciencia tiene una explicación para este tipo de lagunas: la amnesia disociativa. Es una condición reconocida en la que el cerebro, a menudo por un estrés extremo, simplemente no registra un periodo de tiempo. Sin embargo, lo que hace que estas historias sean tan persistentes son los detalles que no encajan del todo, como el fallo de los aparatos electrónicos o el hecho de que 2 personas compartan exactamente la misma experiencia. Aunque no hay pruebas verificables más allá del testimonio, estos elementos son los que mantienen vivo el misterio. Hemos explorado los ecos de un ritual sangriento, caminado por los pasillos de una casa atormentada y nos hemos asomado al abismo del tiempo perdido. Cada historia es un hilo en el enorme y complejo tapiz del misterio. No tenemos todas las respuestas. Quizá nunca las tengamos. La gran mayoría de la comunidad científica sostiene que la muerte es el final y que no existen pruebas de vida después de ella. Fenómenos como sentir presencias, ver figuras o escuchar voces a menudo tienen explicaciones lógicas basadas en la psicología, la neurología o incluso factores del entorno. No existe evidencia científica concluyente que demuestre la existencia de fantasmas o entidades paranormales. Sin embargo, las historias y las experiencias personales persisten, ya sea que se originen en una fuerza externa o en los rincones más profundos de nuestra propia mente. Nos demuestran que la frontera entre lo que conocemos y lo que tememos es increíblemente delgada. Quizá la pregunta no es si los fantasmas son reales, sino por qué estas historias se sienten tan reales para nosotros. Si este viaje a lo desconocido te ha intrigado, suscríbete y activa las notificaciones. La exploración apenas ha comenzado. Hasta la próxima.